a Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad y director de... fue parte de la Prefectura del Carchi como asesor, director de participación y director de desarrollo económico según el brochure que me pasa a mi equipo. Hoy preside la Comisión de Seguridad en la Asamblea Nacional, también de la Izquierda Democrática. Bienvenido, ¿cómo me le va? Muchas gracias, muy bien Anderson, contento de estar en este espacio. Creo que es importante comunicar al país algunos puntos que pueden ser de su interés. La Asamblea está trabajando de manera fuerte y de manera ardua en temas como por ejemplo la seguridad, que es un tema que garantiza que podamos trabajar, que podamos abrir nuestros negocios. Hemos sido testigos de la ola de violencia que se genera en el país y también los problemas que se generan en las cárceles. Empecemos por esto último, porque las cárceles siguen dando titulares todas las semanas. Gracias a Dios ya no es con múltiples asesinatos y enfrentamientos dentro, sino que ha empezado a ser por fin con militares que detienen gente que intenta ingresar drogas, armamentos, cartuchos. Esta mañana se hacía pública la noticia de un miembro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que entristece al uniforme militar por haber intentado ingresar armamento y munición. Por fin se nota que hay una respuesta en los círculos exteriores de seguridad de la cárcel. La pregunta es, ¿eso basta, Ramiro? Anderson, yo quiero ser claro en estos temas. Todos los gobiernos del pasado le han dado la espalda al sistema de rehabilitación social. No ha habido presupuesto, no ha habido tecnología, no ha habido personal para que trabaje ahí, no ha habido capacitación. ¿Y en qué desembocó esto? En que ya no dirija el Estado las cárceles, sino que pasen a ser administradas por las organizaciones delincuenciales. Ahora, el problema no ha terminado, Anderson. El 22 de febrero se generó un problema con aproximadamente 80 y pico de muertes. Y el gobierno anterior estaba de salida, por lo tanto fue indiferente a este problema. Y Guillermo Lasso estaba pensando en otras prioridades y no le prestó atención a las cárceles. Nosotros, cuando entramos a la Asamblea, desde el mes de mayo, empezamos un proceso de fiscalización al sistema de rehabilitación social, porque ya vimos que era un problema que iba a estallar. Iniciamos un proceso de fiscalización con la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, el SNAI, el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional, expertos en el tema. Hicimos un sinnúmero de comparecencias, pero lo importante, Anderson, ¿sabes lo que es? Que nosotros alertamos al gobierno central de que el sistema era frágil y que esos problemas iban a volver a repetir y tuvimos oídos sordos. Tanto así que decidimos hacer un exhorto con 4 puntos al gobierno y que lastimosamente cuando sucedieron los hechos de julio y volvieron a generarse muertes en aproximadamente 22 personas, el gobierno reacciona y recién ahí le presta atención a este problema. Ahora, esto no acaba y te lo digo ¿por qué? Porque en el pasado ya se han hecho inversiones, ya se han hecho cambios de personal, pero las muertes continúan. ¿Qué hemos planteado? Un cambio estructural del sistema. Antes de ir al cambio estructural, me dices que han hecho un proceso de fiscalización del sistema carcelario. Allí ha habido plata para todo, ha habido plata para escáneres, para cámaras, para inhibidores. ¿Qué ha pasado? Nada de eso funciona. Y el diagnóstico el país ya lo conoce. Entonces, frente a ese problema... Sí, no, el diagnóstico es que las cárceles estaban abandonadas. Yo lo que quiero saber es el proceso de fiscalización de la Asamblea en que concluye. Perfecto. Mira, el proceso de fiscalización que nosotros realizamos nos permite hacer un informe final que va a ser entregado al Ejecutivo. De manera verbal, en las diferentes comparecencias, ya les manifestamos y les hemos dado el camino o recomendado el camino que deberíamos seguir. Ese informe no es un informe que únicamente fiscaliza desde una manera cuestionadora, sino que es propositiva. Tanto así que de los 4 puntos que le hicimos al gobierno como exhorto, como una resolución, los 4 puntos han sido acogidos, pero lastimosamente 2 meses después, Anderson. El primero, le pedíamos al presidente que nombre la presidenta del directorio del organismo técnico, que es la máxima institución que controla el sistema carcelario. Después de más de 100 días lo nombró. Hoy es la Bernardo secretaria. Ordóñez. Ya. Primer punto que recomendamos, lo cumplió. Segundo punto, le recomendamos y le exigíamos también al gobierno, en el segundo punto, 2 elementos: una intervención inmediata en el sistema carcelario y un plan de acción a largo plazo, una política pública para reestructurar el sistema penitenciario. Ya lo acogió. El primer punto, a través de la presencia de Fausto Cobo, que está interviniendo de manera fuerte en el sistema penitenciario para retomar el control. Y el segundo, anunció que hay un plan de largo plazo. El segundo punto también fue acogido. El tercer punto, que se defina claramente el rol de la Secretaría de Derechos Humanos, porque Anderson, que en una cárcel hasta
este mes hayan muerto más de 121 personas, es espantoso. Claro. Y la Secretaría de Derechos Humanos en un inicio nos dijo que no era competencia de ellos. Por eso le pedimos al presidente que nos aclare. Y mira, ¿qué pasó 2 meses después? Justamente a la ministra de la Secretaría de Derechos Humanos la pone a dirigir esta institución, por lo tanto se evidencia que sí tenía que ver. Y el cuarto punto que le pedimos hace 2 meses fue que se asigne un presupuesto. Y posteriormente el gobierno asignó 75 millones adicionales al presupuesto para entrar a este proceso de reestructura. Es decir, nuestros 4 puntos fueron acogidos. Puede haber sido coincidencia o tal vez sí nos tomaron en cuenta, pero nos da tranquilidad de que el camino que nosotros estamos indicándole al gobierno sirvió para algo. Ahora, Anderson, hay algo importante. En el pasado se decretaron estados de excepción y ya se invirtieron cientos de millones de dólares en las cárceles. Cuando tú inviertes plata en algo que está mal, es plata botada, es plata desperdiciada. Si no cambias la estructura, lastimosamente todos esos recursos no van a servir de nada, Anderson. ¿Quién fue el responsable político de eso? Inicié yo diciendo que el Estado descuidó las cárceles. Y mira, aquí hay un tema... Sí, pero el Estado no tiene caras, ni nombres, ni apellidos. Perfecto. Por eso hay que cambiar la estructura y hay que poner un responsable. Hoy día, ¿sabes quién es el responsable? Un directorio en donde están un sinnúmero de ministerios. Cuando las responsabilidades de todos, a la final no es de nadie. Y por eso nosotros vamos a seguir con este trabajo, Anderson, porque te he manifestado que esto no termina aquí. Desde el legislativo, ¿qué tenemos que hacer? Generar las leyes, primero, que fortalezcan a las instituciones del Estado y segundo, que les den un marco de acción. Lo que queremos es colaborar con el Estado, para eso está la Asamblea. Hemos trabajado de manera ardua en este proyecto con todos los integrantes de la comisión. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Reformar algunas leyes. Nosotros tenemos que trabajar, por ejemplo, en reformar el Código Orgánico Integral Penal, donde precisamente está la estructura del sistema de rehabilitación social. Tenemos que trabajar, por ejemplo, en la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. Tenemos que trabajar en el cambio del COESCOP, que es un código que regula a todas las entidades que están vinculadas a la seguridad. ¿Para qué? Para que armonicen sus actividades. Te voy a dar un ejemplo. En una de las comparecencias teníamos sentados en la misma mesa al defensor público y al frente a la fiscalía. Uno de los cuestionamientos que hacíamos como asamblea era de que hay un abuso de la prisión preventiva y que es verdad porque hemos sido observados por varios organismos internacionales. El defensor público manifestaba que ellos también han podido evidenciar como un grave problema que genera el hacinamiento. Y frente de él estaba el representante de la fiscalía y decía que no hay un abuso y que todo está bien. Es decir, 2 entidades del Estado se contradecían frente a un mismo problema. ¿Qué buscamos? Que se coordinen entre las instituciones para que hagan un solo plan y que lo ejecuten de manera conjunta. Si no, Anderson, esto no va a cambiar. Y un tema adicional que te quiero compartir, porque yo insisto que la Asamblea tendrá muchas cosas que corregir, pero también está trabajando nuestra comisión, y creo que es la única comisión y una de las pocas entidades del Estado que está haciendo esto. Hemos planteado algunas, te quiero comentar solo esto, hemos realizado algunas recomendaciones en algo fundamental, en el Plan Nacional de Desarrollo, porque si en el Plan Nacional de Desarrollo no está articulado adecuadamente el tema de seguridad, posteriormente las instituciones no van a poder ejecutar. Hemos hecho ya nuestros aportes, observaciones y recomendaciones al Plan Nacional de Desarrollo que este gobierno tiene que presentarnos. Yo entiendo que la Asamblea Nacional puede estar trabajando, lo que pasa es que eso de trabajo no necesariamente tiene incidencia positiva en la vida de la gente. A esto voy. Cuando hablamos de seguridad, ahora estamos hablando de los recintos carcelarios, la seguridad en realidad es para la gente que está fuera de las cárceles, no para los delincuentes, y con eso no quiero decir, no me malinterpreten que está bien que se mate gente en las cárceles, porque esas vidas son de tutela del Estado. Estoy hablando que el problema real, el problema de fondo, Romero, lo tenemos en las calles. En las calles de Guayaquil, los índices nos hablan de que han vuelto los sicariatos, se está muriendo más gente asesinada que por COVID en Guayaquil, como era antes de la pandemia, pero los sicariatos ya no son el sicariato voy y te mato a ti, sino voy y mato todo lo que está alrededor tuyo. Y estamos teniendo el mayor índice de asesinatos múltiples en la ciudad de Guayaquil que no hemos tenido en años. Eso no se arregla desde la Asamblea Nacional. ¿Qué pueden hacer ustedes para impulsar los que sí tienen que arreglarlo? En este caso, la ministra de Gobierno, el viceministro de Seguridad, para que se haga. Anderson, tú tienes razón parcialmente en un tema. Primero, las competencias de la Asamblea no son ejecutar. Si la Asamblea fuera responsable de organizar los operativos, de organizar las estructuras de las instituciones, podríamos tener una competencia diferente, pero la Asamblea lo que hace primero es fiscalizar para asegurarnos que estas instituciones cumplen la ley
Y segundo, generar las leyes que fortalezcan a la policía, que fortalezcan al ejército, que fortalezcan al SNAI, a todas las instituciones vinculadas con la seguridad. Ese es el real trabajo y propósito y competencias de la Asamblea, fortalecer a estas instituciones para que puedan hacer su trabajo. Ahora, comparto contigo, y es el criterio que hemos tenido de muchos sectores. Lo que pasa en las cárceles no nos interesa mucho, nos interesa lo que pasa en las calles. Pero las cárceles son el reflejo de las calles. Y te voy a dar un tema que la gente muchas veces no lo ve, Anderson. En el Ecuador no hay cadena perpetua. Y tienes 39,000 presos, 40,000 presos. Y esos presos, al no haber cadena perpetua, tarde o temprano van a salir a tu barrio, a tu casa, a tu sociedad, a tu parque. Sí. Y si no son rehabilitados, Anderson, ¿tú crees que tienen alta o baja probabilidad de volver a delinquir? Por lo tanto, si no resolvemos el problema de las cárceles, y por eso la Asamblea ha actuado de manera ágil y eficiente, vamos a tener un problema de seguridad social. Vamos a tener 40,000 personas que se profesionalizaron en el crimen en las cárceles y que tarde o temprano van a salir a nuestros sectores, a nuestros barrios, a nuestros parques. Es por eso importante garantizar un sistema de rehabilitación social. ¿Qué está pasando en la Asamblea? Que los golpes no dejan de llegar, Ramiro. ¿Tú crees en la teoría de que alguien quiere golpear lo suficientemente fuerte a la Asamblea como para luego desbaratarla? Bueno, saliéndonos un poco del tema, y es un tema realmente importante y creo que debe preguntársele esto a todos los asambleístas. Es una asamblea nueva y como en toda institución, no todos tienen el mismo grado de compromiso, ni tampoco tú puedes asegurar que todos están preocupados por el país y no por sus intereses personales. Sí. Y eso va a pasar en toda institución. Si la asamblea detecta a esas personas, tienen que ser separadas. La asamblea no es perfecta y cuando ha cometido errores y cuando sus funcionarios cometen errores, tienen que ser separados de manera inmediata. Pero no puedes tú calificar a toda la asamblea como ineficiente o corrupta. Yo trabajo los 7 días de la semana con todo mi equipo y toda mi comisión. Sí, pero ahora, Ramiro, yo te quiero decir ponte algo. del lado de la gente. La gente lo que está viendo es una asamblea de 120 días trabajando y en 120 días tiene una que sale a decir que roben bien, tiene otra que salió a robar bien, como Bella Jiménez, que está envuelta en un escándalo de corrupción grave. Tienes asambleístas que gestionan cargos públicos, tienes una lista de 32 asambleístas glosados. Madre mía, van 120 días. Imagínate cuando esto lleve 2 años. Comparto tu criterio y tu O preocupación. sea, se habrán robado las curules tus Comparto colegas. contigo tu preocupación, pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que asegurarte que esas denuncias sigan un proceso adecuado y que sean separados estos asambleístas si es que han cometido actos ilícitos. Pero no vemos el otro lado de la moneda de que la asamblea viene trabajando. Pero bueno, dejemos eso pendiente, hablemos de la corrupción. Cuando una persona comete actos de corrupción, no solo hay que acusarle, sino que hay que garantizar que no quede en la impunidad. Yo te quiero dar un ejemplo. De todos estos actos de corrupción y estas irregularidades que tú has mencionado, ¿cuál es el único partido político que ha expulsado a estas personas de su bloque y de su partido? El único partido ha sido la Izquierda Democrática, porque nosotros fuimos el primer partido que expulsó a alguien porque no estaba alineada con nuestras convicciones. Y fuimos el primer partido político que expulsó a alguien porque estaba con indicios de actos de corrupción. Y si la Izquierda Democrática empezó con 18 asambleístas y se queda con 15, que es un costo político alto, pero si se queda con 12 o se queda con 10, pero esos 10 valen la pena, así lo haremos. Lo peor, Anderson, es la impunidad. Yo también comparto la preocupación de la ciudadanía. Ahora, ¿qué puedo hacer yo como Ramiro Narváez? Lo que puedo hacer, primero, es demostrar con el ejemplo honradez y también tengo que, en segundo lugar, demostrar trabajo. En nuestra comisión y yo como asambleísta no descanso de trabajar para cumplir con mi rol y generar las leyes y las reformas que el pueblo necesita. Creo que esa es la mejor forma de demostrarle al país que no todos los asambleístas somos corruptos. Ahora, yo también he sido claro en el Pleno con la presidenta de la Asamblea, y lo quiero decir aquí porque yo soy una persona que dice las cosas de frente, hay una campaña sistematizada para desprestigiar a la Asamblea. Yo no defiendo a aquellos que han cometido errores, tienen que ser separados. Pero ningún medio de comunicación comunica los aspectos positivos, las leyes generadas, los trabajos que hacen las comisiones, el trabajo en territorio para recolectar las necesidades de la gente y procesarlas para que se constituyan en leyes. Jamás defenderé la corrupción, deben ser separados, pero hay una campaña sistematizada. ¿Para qué? Para mí, para desviar la atención. Nosotros hemos planteado desde el principio que hay que apoyar la gobernabilidad, que hay que apoyarle al presidente Lasso en las cosas positivas, pero no le está cumpliendo al país. Y hoy día quiere desprestigiar a la Asamblea
para generar una consulta popular. ¿Tú crees que el en donde presidente no quiere sabemos desprestigiar la Asamblea? Su equipo, ¿Tú crees que el muchas equipo del instituciones. presidente le dijo a Rosa Cerda, vaya a decir, mijita, que robemos bien? Y le dijo a Bella Jiménez, vaya, mijita, a pedir carguitos públicos. ¿Sabía que me ibas a hacer esa respuesta o ese comentario? No le dijo. Y yo he sido claro, los asambleístas que incumplen tienen que ser separados. Los asambleístas que están inmersos en actos de corrupción tienen que ser separados. A mí tampoco el presidente me ha dicho que trabaje de manera eficiente y yo lo hago todos los días. A mí me da temor que esa consulta popular, que esa consulta que quiera hacer, que a nosotros no nos preocupa, pero me da temor de que ahí se incluyan elementos que pueden perjudicar al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo Si cuál? te hago una pregunta, Anderson. Si yo te digo, usted quiere fortalecer si para fortalecer la dolarización, ¿estaría usted de acuerdo de que se fortalezca el sistema de recaudación tributaria? Entonces, ¿yo qué digo? Claro, hay que fortalecer la dolarización, pero por otro lado me está diciendo que va a haber reformas tributarias que podrían perjudicar a los más relegados, a los más pequeños. Ese es el temor que tengo yo, porque yo no tengo problema en que se le pregunte al pueblo. Es más, algunos ya se han manifestado que no se haga consulta popular, que se haga muerte cruzada. Pero perfecto, entonces ahí el presidente va a ver si efectivamente cuenta con ese 75% de respaldo que ha manifestado. Porque yo sí quiero que le pregunte al pueblo, pues yo sí quiero que le pregunte a los profesores jubilados que todavía no les dan el incentivo jubilar y que necesitan para medicinas y que algunos ya han muerto y que no han recibido su plata. Claro que les pregunte. O que les pregunte a los jóvenes que no han accedido a la universidad pública, que les pregunte. O a los padres de familia que siendo pobres se han endeudado para pagar una universidad privada, que les pregunte. Que les pregunte a los campesinos que las prefecturas, las juntas parroquiales no llegan con obras porque les han reducido los presupuestos en esta Proforma 2021 y sospecho que lo mismo va a ser en la 2022. Que les pregunte. ¿Tú crees que si el presidente Lasso se anima a la muerte cruzada, pierde la elección? No me gustaría anticiparme, pero si él tiene la certeza de que cuenta con el respaldo popular, que lo haga. Yo quiero también aquí manifestar algo que lo ha dicho. Si él quiere gobernar para los sectores más relegados que necesitamos salir, ¿por qué? Y reduce presupuestos en áreas sensibles, como la educación, la salud, los GAT. ¿Por qué elimina el impuesto a la herencia? Que afecta al 2.7% de la población y le hace pensar al pueblo ecuatoriano que eliminando te va a beneficiar a ti. Si eliminan el impuesto a la herencia, a mí no me beneficia porque mi patrimonio no alcanza para que mis hijas, si reciben algo de herencia, tengan que pagar ese tributo. Cuando una persona recibe más de $74,000, paga ese tributo y el porcentaje va subiendo en función del monto. ¿Cuál es el sentido de eliminar, Anderson? ¿Cuál es tu patrimonio, Ramiro? Mi patrimonio es un departamento en la ciudad de Quito que debe estar, sí, déjame hacer cuentas, debe estar aproximadamente en 120, mi patrimonio llega a los $160,000 luego de 22 años de trabajo honesto. Imagínate, por eso a mí me sorprende que muchas personas, ¿no es cierto?, tengan patrimonios muchísimos más grandes y yo he tenido sueldos dignos, he trabajado 22 años en el sector público y privado y no he podido hacer una gran fortuna. Entonces, yo insisto en que el presidente no está beneficiando a los sectores más populares. ¿Cuál es la razón de eliminar ese impuesto? Entonces, a mí me da temor de que quieran cobrar impuestos a quienes hoy no están pagando porque tienen escasos recursos. No estamos trabajando para los menos o para los menos beneficiados en este país. Mira, Anderson, esto es sumamente importante. Hay serias desigualdades económicas en nuestro país y en el mundo. Hay personas que, como se sabe públicamente, viven con $1 diario. Y hay personas, Anderson, que tienen tanta plata que sus 5, 6, 10 generaciones no se la van a alcanzar a gastar. ¿Por qué el presidente no piensa en un impuesto a las grandes fortunas? Como lo hizo Bolivia, como lo hizo Argentina, como el presidente de China está sentándose a conversar con los grandes empresarios para decirles que hay que redistribuir la riqueza para que la economía siga moviéndose. Ninguno de esos países es un modelo para el Ecuador, ¿no? Bolivia no creo que sea el me modelo que el refiero Ecuador al tema quiere. de la concentración de la riqueza. O sea, vamos por ese lado, Anderson. Quiero decir, estás viendo en los países que lo hacen. China, en la potencia comunista, Bolivia, que ni pie con bola, y Argentina, que lleva quebrada 60 años. Te doy otro ejemplo. El Fondo Monetario Internacional y muchos organismos internacionales recomiendan mecanismos de distribución de la riqueza.
Sí, sí, por supuesto, eso lo recomienda cualquier persona sensata, pero una cosa es la distribución de la riqueza, pues generando Entonces, oportunidades, otra cosa es vamos al lado de los vamos a sensatos. castigar a la gente que ha trabajado toda su vida para quitarle platita No, porque ellos la tienen. pero ¿por qué castigo, Anderson? Un empresario honesto que ha hecho una gran fortuna, ¿cómo la hizo? Porque tiene empresas. ¿Y quiénes han sido los consumidores de esas empresas? Nosotros, pues, desde la claro. gente más pobre hasta la gente que Y por eso ese empresario, para hacer esa gran fortuna, por lo tanto, tendrá que haber pagado muchos impuestos. Muchos ¿no? impuestos. Muchos impuestos que hoy día en el Ecuador se evaden. Se evaden y se roban. Y se roban, por supuesto. El problema del comparto. Ecuador no es que la gente no pague impuestos solamente, que aquí hay gente que evade y elude, y eso hay que corregirlo. El gran problema de este Roba, país elude, es participa que en corrupción. no alcanza la plata porque se roban hasta el agua de los floreros. Imagínate, yo conversaba ayer con un asesor de la Asamblea, un gran amigo, y le decía, mira, nosotros tenemos que investigar actos de corrupción en el sector público. Y yo le preguntaba, oye, ¿y en el sector privado quién sanciona? Cuando una persona que trabaja en el sector privado te dice a ti, oiga, yo hago que mi empresa paute con usted, pero páseme algo por abajo. Eso es corrupción. Y lastimosamente el sector privado también está viciado, pero no tenemos un mecanismo de controlar esos actos de corrupción. Entonces, yo te entiendo, cuando yo te hablo de un problema, tú me traes otro y me traes otro y está bien, porque los problemas que hay que resolver en el Ecuador son múltiples. Pero si no empezamos por uno, nunca lo vamos a hacer. Para mí, lo primero es lo que está en mi círculo de influencia. ¿Qué puedo hacer yo como Ramiro Narváez? Primero, seguir siendo como siempre he sido honesto y segundo, trabajar de manera eficiente generando las leyes que el pueblo necesita. Ramiro, encantado de conocerte, conversar contigo. Voy a seguir pendiente de tu trabajo en la mesa de seguridad y me alegra que haya asambleístas que estén trabajando, que ya veo que sí hay. No, mentira, hay varios y son muchos y ojalá fueran mayoría. Ramiro Narváez, gracias por estar aquí. Un abrazo fuerte. Han escuchado ustedes la entrevista de hoy. Dos miembros de la izquierda democrática, distintas visiones sobre el mismo Parlamento. ¿Será que alguien quiere echar abajo el Parlamento? No lo dudo. De esto y más hablamos en este programa y dedicaremos la conclusión de esta mañana en realidad al señor Contralor General de la Nación y su muy elucubrada teoría judicial y teoría jurídica de por qué no va a entregar información pública.